para hacer un resumen de la unidad en cuanto a contrastes de hipótesis, veremos de manera más rápida los siguientes temas, que ya algunos ya los hemos visto, y nos vamos a concentrar posteriormente en la diferencia de la media y de las proporciones. Para el repaso final vamos a ver primero contrastes de hipótesis, el de la hipótesis para la media, para las proporciones, para la diferencia de las medias, el contraste el error en los contrastes de hipótesis que también ya hemos visto, y la estadística inferencial en torno a los contrastes de hipótesis y algunas fórmulas que igual aquí las vamos a ir viendo, y por último vamos a resolver o a ver los ejercicios que nos propone esta temática. En los contrastes de hipótesis hemos establecido cómo vamos a definir la hipótesis nula, que es h sub 0, y la hipótesis alternativa, que sería h sub 1, que va a ser la que siempre va a negar a la hipótesis nula, siempre va a contradecirla. En los contrastes hemos hablado de los términos siguientes: estadístico de contraste, el de región de aceptación, región crítica o de rechazo, los valores críticos, contraste unilateral y bilateral. Y pues ahí están, pueden darle pausa al video y recordar a qué nos referimos con cada uno de ellos, que son términos muy importantes en esta temática. La manera gráfica de dibujar para un contraste bilateral: en primer lugar, la hipótesis se plantea como la igualdad en la hipótesis nula del valor que estamos estimando, que es el parámetro poblacional, y lo estamos suponiendo como un valor fijo. Este mu sub 0 indica un valor fijo. Como aquí estamos generalizando, pues entonces solo debemos de entender que este es un número. Y para un contraste bilateral, lo que hacemos es negar lo anterior. Si aquí estoy diciendo que es igual, en el bilateral digo que es diferente. ¿Qué implica que sea diferente? Pues que puede ser mayor que este valor o que puede ser menor que este valor. Eso no nos lo define, solo nos dice que es diferente. Por eso es un contraste bilateral. En el contraste bilateral tenemos la región de rechazo, que serían las colitas, tanto esta de acá como esta de acá, y la región de aceptación, que sería la del centro. Observemos que el valor que es nivel de significación, que es el alfa, se reparte a la mitad en cada una de las colas, porque la curva es simétrica. Entonces ahí tenemos las regiones críticas, las regiones para un caso de prueba de hipótesis unilateral, o sea, de una sola cola, lo podemos tener en dos formas: izquierdo y derecho. En el caso del contraste unilateral izquierdo, la hipótesis se plantea de esta manera: mu mayor o igual que un valor fijo. Y la hipótesis alterna va a ser lo contrario. Si aquí dice mayor o igual, aquí va a ser menor. Y observando que en una sola cola estamos hablando del contraste izquierdo, entonces toda la probabilidad alfa, el nivel de significancia, va a estar aquí en este lado izquierdo. Y al lado derecho todo es región de aceptación. Aquí vemos la marca de cada cosa. Y por el lado derecho, el contraste unilateral derecho, tenemos que todo el nivel de significancia alfa está a este lado, en la región de rechazo, esta región que está acá. La región de aceptación sería a partir de justamente este valor hacia la izquierda hasta menos infinito.
En cada uno de los gráficos podemos ver que hay un valor de z. Para este es del z alfa medios. Aquí realmente en el esquema le falta LK2, o sea alfa medios, y aquí alfa medios también, porque ese es el valor que corresponde a este puntito de acá. En el izquierdo es menos alfa, solo alfa. Aquí es al revés, aquí está mal, este no debe de ir alfa medio, solo alfa, porque estamos en un solo lado, todo el alfa, y aquí alfa también. Entonces aquí está un poco cruzado, pero aquí estamos aclarando. Ok, entonces continuamos con la temática. Esto solo es recordatorio. Continuamos con el contraste de hipótesis para la media. Cuando hacemos contraste de hipótesis, lo vamos a hacer para el parámetro que queramos verificar. Puede ser la media, la varianza, la proporción. En nuestro caso solo hemos estudiado para la media y para la proporción. Recordando los valores para la media, tenemos lo siguiente. En primer lugar, va a ser importante que estamos estableciendo acá una desviación, una distribución para la muestra que vamos a obtener, que vamos a suponer que es de distribuida normalmente con media mu sub 0, es un valor fijo, coma, desviación típica que sería sigma sub 0 dividido entre raíz de n. Esta es la distribución de la media muestra o de la muestra para hacer el contraste de hipótesis para la media. En el caso que la población de estudio no es normal o alfa o sigma es desconocida, y que el caso, aparte de esas dos condiciones, tenemos que el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, vamos a considerar que es una población, una muestra grande. En ese caso vamos a considerar siempre la misma distribución anterior, la misma, cuando tenemos esas condiciones. Muy bien, ¿cómo van a ser los contrastes de hipótesis para la media? Antes solo definimos un ejemplo y el esquema. Aquí vamos a definir todas las posibilidades en este esquema o en este cuadro que resume todo lo que está en el esquema de la curva normal. En primer lugar, el contraste bilateral está por aquí, aquí un contraste unilateral izquierdo y el contraste unilateral derecho. Son todas las posibilidades que tenemos. Aquí en esta fila estamos planteando la hipótesis para cada uno de esos tipos de contraste. Luego la zona de aceptación y los valores críticos. Esto fue un punto de evaluación en el examen, buscar esta zona de esta zona de aceptación, o podría ser incluso la zona de rechazo. Eso depende del punto de vista o de la relatividad en la que queramos medir lo que estemos midiendo, valga la redundancia. Por último, los valores críticos, que son los valores de la tabla que buscamos, y aquí podemos observar que en el contraste bilateral aquí sí están correctamente alfa medio y alfa medio para el negativo y el positivo, y para el izquierdo solo alfa y para el derecho solo alfa, tal como debe de ser, la corrección que hicimos antes. Ok, el GeoGebra, el simulador que hemos visto antes, que hemos analizado, nos resume esto todo en un solo espacio, y nosotros podemos verificar un contraste de hipótesis de manera inmediata solo dando los clics o modificando los parámetros que el simulador solicita. Ok, con lo que hemos visto hasta aquí, vamos a ver este ejemplo que ya está resuelto, pero vamos a hacerlo siguiendo los pasos que nos van a ayudar a orientarnos cómo va a ser la secuencia lógica para poder hacer el planteamiento de cada etapa y resolver el ejercicio
de contraste de hipótesis. El ejemplo dice: los depósitos mensuales en euros en una entidad bancaria siguen una distribución normal de media mu y desviación típica sigma 5.1. Con el fin de contrastar si la media de los depósitos mensuales es de 20 euros, ustedes pueden ponerle dólares, colones o como quieran para que lo contextualicemos a nuestro lugar. Se toma una muestra de tamaño 16, resultando ser la media muestral 22.40 euros. Se puede aceptar la hipótesis de que la media es 20 a un nivel de significación de 5%. Creo que hasta aquí ya tenemos entendido cómo recoger los datos que nos pide o que nos dé problema para poder hacer el contraste de hipótesis. El primer paso va a ser el planteamiento de las hipótesis o formulación de hipótesis. La hipótesis nula claramente está que vamos a suponer que la media es de 20 y la alternativa sería que es diferente de 20. Esto es lo que estamos planteando en un contraste bilateral, o sea, de dos colas. Una vez planteadas las hipótesis, vamos a identificar la distribución de probabilidad y el tamaño de la muestra. Este paso, si lo tenemos claro, nos lo podemos saltar, pero en algún momento vamos a tener que hacer los cálculos que ahí aparecen de la media y de la desviación típica dividida entre la raíz cuadrada de tamaño muestral, porque se ocupan. Ok, el tercer paso sería la construcción de las regiones de aceptación o de rechazo. Esto lo ideal es hacer un esquema porque visualmente se puede apreciar mejor. Una vez que tenemos la curva, vamos a identificar con los valores de tabla. En este caso se ha dejado el del valor de la variable, pero nosotros podemos convertirlo a distribución normal estándar para utilizar los valores de tabla. Cuando utilizamos un simulador como el GeoGebra, no es necesario convertir. Sabemos de que de inmediato nos va a dar, independientemente de si convertimos o no, nos va a dar los mismos resultados. Una vez identificadas las regiones de aceptación y de rechazo y los valores de Z que vamos a utilizar, o en este caso de la variable, los límites, vamos al cuarto paso, que sería calcular el estadístico de contraste y verificar la hipótesis. Ya sabemos que es de 16 y la media que estamos suponiendo muestral, o digamos que es la que nos da el ejercicio, es de 22.40. Y aquí, aunque lo escribe así, 22.40 nos está diciendo que está entre estos dos valores, y efectivamente así es. Pero ahora vamos a contrastarlo. En este caso vamos al ejercicio 5, perdón, al paso 5, que es donde vamos a aplicar el criterio con el que decidimos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Aquí nos lo dice de manera descrita. Como la media muestral pertenece a la región de aceptación, podemos aceptar que el depósito mensual es de 20 euros con un nivel de significación del 5% o un nivel de confianza del 95%. Cualquiera de los dos términos que utilicemos, nivel de significación o nivel de confianza, básicamente es lo mismo, porque uno nos está hablando o sea, estos dos son complementarios. Por esa razón es de que podemos hablar en los dos términos, solo que este va en términos de error y este en nivel de confianza, valga la aclaración. Por tanto, la prueba nos dice que debemos de aceptar la hipótesis nula, no la podemos rechazar. Bueno, seguimos de largo con el ejemplo 2 porque eso ya lo hemos visto, solo estamos haciendo dando un refrescamiento para ser más expertos en contrastes de hipótesis. El ejemplo 2 dice: la duración de las bombillas de 100 vatios que fabrica una empresa sigue una distribución normal de una desviación típica de 120 horas.
con una desviación típica de 120 horas. Su vida media está garantizada durante un mínimo de 800 horas. Se escoge al azar una muestra de 50 bombillas de un lote y después de comprobarla se obtiene una media de 750 horas. Con un nivel de significación de 0.01, habría que rechazar el lote por no cumplir la garantía. Vamos al primer paso, al planteamiento de la hipótesis. H0 va a ser que la media es mayor o igual que 800, como nos lo dice acá. Esto que da acá es el valor poblacional, por tanto ese es el que tomamos para el planteamiento. Y para hacer una hipótesis unilateral, vamos a utilizar una hipótesis alterna que ya no es diferente acá, sino menor que, el contrario de acá. Si aquí dice mayor o igual que, aquí vamos a utilizar menor que. Una vez planteada la hipótesis, vamos a identificar la distribución normal. Aquí la identifican, que es de media 750 y 16.97 de desviación típica. Una vez realizado este procedimiento que está acá, y luego vamos a construir las regiones de la región crítica y la región de aceptación. En este caso, tal como utilizando los valores que nos da, si no convertimos a Z nos queda 760.46, pero si queremos convertirlo a Z también es posible, solo que aquí ya nos van a quedar valores pequeños, más cercanos a 0, porque Z siempre se centra en 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces en la región de aceptación, a partir de este valor hacia infinito, y el contrario, menor que ese valor, sería la de rechazo. Vemos que hay bastante probabilidad en este caso que se rechace, o el espacio del intervalo de rechazo es bastante amplio, así como está planteado. Pero para eso vemos el estadístico de contraste, que es el que ya hemos calculado previamente, y en base al tamaño de la muestra, que es 750, y vemos que ese valor no está en la región de aceptación. Si no está en la región de aceptación, quiere decir que está aquí. De hecho, 750 es menor que 760, que es el límite inferior de la zona de aceptación. Por tanto, está fuera. Si está fuera, vamos a decidir de inmediato que vamos a rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99% o nivel de significación del 1%, en los términos que lo queramos decir. Ahora, haciendo una pausa y saltándonos a las proporciones, en este caso nuevamente tenemos la distribución. Por lo general en las proporciones podemos utilizar P pequeña o P minúscula con el circunflejo, P gorrito. Eso media vez tengamos claro, podemos omitir el gorrito al circunflejo o no, dependiendo de cómo nos sintamos más cómodos. Lo importante es tener claro a quién representa P. Y la distribución pues va a ser que el valor de la proporción, esa va a ser la proporción que tengamos de la muestra, y la raíz cuadrada de la proporción multiplicada por el complemento, que es Q, dividido entre el tamaño muestral. Esta es la distribución que sigue la distribución para las proporciones. Haciendo la misma tabla que antes, la hipótesis se pueden definir de tres maneras. En contraste bilateral, que sería cuando la proporción es igual a un valor fijo, y la alternativa va a ser que es diferente, que son diferentes. En el planteamiento de la contraste unilateral, lo mismo, es exactamente lo mismo que antes, con la simbología, solo que
en la hipótesis nula para un contraste unilateral izquierdo decimos mayor o igual que, y en la contraste unilateral derecho decimos menor o igual que. Independientemente de lo que digamos en la hipótesis nula, en la hipótesis alterna vamos a decir lo contrario. Si aquí dice mayor o igual que, aquí debe decir menor que. Si aquí dice menor o igual que, aquí debe decir mayor que. En esos términos. La zona de aceptación, estos valores, intervalos que están aquí, ya los hemos visto antes. Son los mismos intervalos de confianza que vimos cuando vimos esa temática de intervalos de confianza. Así de que no nos entretenemos en eso, porque son fórmulas que ya conocemos o expresiones que ya hemos visto y por tanto vamos a seguir. Observen que igual los valores críticos de Z aparecen con alfa medios en el contraste bilateral y solo con alfa en los unilaterales. Eso no se pierde. Bueno, aquí resumimos las fases que hemos seguido en los ejemplos anteriores. Primero, formular la hipótesis nula y la alterna. Siempre van juntas. Identificar la región, la distribución de probabilidad y el tamaño de la muestra. Eso nos lo da el ejercicio. El problema. Construir la región de aceptación y de rechazo. En el esquema es lo mejor, lo ideal. Y luego calcular el estadístico de contraste y verificar la hipótesis. Por último, hacer la interpretación o la decisión que vamos a tomar, si aceptamos o rechazamos. Ok, con el mismo con la misma intención que anterior, va a ser solo de mostrar el procedimiento que seguimos, un poco más formal, más ordenado, pero cada uno se puede saltar o omitir algunas cosas sin escribir tanto. Lo importante, como repito, es que tengamos claro esos procedimientos. En el primer caso, el planteamiento de la hipótesis, bueno, vamos a leer el problema en primer lugar. Nos dice: en los últimos meses, una cadena comercial ha intentado potenciar con precios más atractivos y publicidad la venta de productos con la marca genérica de la cadena, frente a los de otras marcas más conocidas por los consumidores. Antes, un 15% de los productos que vendían era de la marca de la cadena. Bueno, aquí vemos que ya nos está dando una proporción poblacional. Recientemente, en una muestra de 200 productos vendidos, 36 eran de dicha marca. Para obtener la proporción muestral, aquí nos está dando la información. Plantea un test para contrastar que las medidas no han surtido efecto frente a que sí lo han hecho, como parecen indicar los datos. ¿A qué conclusión se llega? Con una significación del 10%. El planteamiento es que la proporción es igual a 0.15 o 15% en la hipótesis nula. La alterna es que no es 15% o 0.15. Se contradicen. El paso 2 es identificar la distribución y el tamaño de la muestra. La distribución es normal con proporción 0.15 y desviación típica 0.009. El paso 3, construimos los intervalos de aceptación y rechazo. Aquí no hay esquema, pero nosotros lo podemos hacer aparte. Y aquí también, si calculan el valor de Z, de 1.65 en este caso, y el intervalo de aceptación es de 0.108 a 0.192. Vamos al cuarto paso. Aquí calculamos el estadístico de contraste, que es el valor proporcional de la muestra, que es dividir 36 entre 200 y nos da 0.18. 0.18 verificamos si cae o no aquí y vemos que sí cae. Por tanto, cae en una región de aceptación. Si cae en región de aceptación, el paso 5 va a ser aceptar la hipótesis nula.
Eso es lo que hacemos. Puede ser que parezca fácil ahora porque ya hemos visto en base a los temas anteriores que es esto mismo, pero ahora un poco más ordenado, que es fácil, pero nos ha costado en todas las temáticas anteriores de estimación puntual por intervalo para llegar a esta parte. Entonces hay que tomar en cuenta eso. No es que sea tan simple en primera instancia, sino que ya tenemos una experiencia previa. Ese fue un contraste bilateral para la proporción. Vamos a una unilateral para la proporción. Aunque aquí estamos siendo un poco rápidos, si hay algún ejercicio de estos que estamos haciendo aquí, que estamos viendo como ejemplo, hay que ponerle pausa, leer, interpretar, calcular aparte y así nos vamos a enriquecer más del problema. Hace 10 años se hizo un amplio estudio y se concluyó que como máximo el 40% de los estudiantes universitarios eran fumadores. Para ver si actualmente se mantienen las mismas conclusiones, se tomó una muestra de 78 estudiantes entre los que 38 eran fumadores. Con un nivel de significación del 10% se acepta que el porcentaje de fumadores entre los universitarios es menor o igual que el 40%. En toda la letanía del problema o del ejercicio o ejemplo se nos van dando los elementos que nosotros debemos de interpretar como media, como proporción, como un total de muestra y un total de características que cumple la muestra. En el paso 2 identificamos la distribución y vemos que, el paso 1 no lo hemos visto y sería que el planteamiento de la hipótesis nula sería que la proporción es menor o igual que 0.40. El alterna sería de que es mayor que 0.40. El paso 2 nos dice que se distribuye normalmente con media 0.4 o proporción 0.4 y desviación típica a raíz de todo esto que nos da 0.055. La zona de aceptación es este intervalo que está aquí. Aquí está generalizado, aquí ya con valores, y este es el resultado de operar, que es de menos infinito a 0.47, la región de aceptación. Pero ¿qué valor tenemos nosotros en la muestra? Vamos a calcularlo en el paso 4. En la muestra nos da que al dividir 38 entre 78 nos da 0.49. 0.49 no está aquí, entonces ¿qué vamos a concluir? Como cae afuera, vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso sería el contraste de hipótesis para la proporción de una cola.